Gracias, muchas gracias. Buenos días. Qué gusto estar con ustedes. Esto es lo que dicen todos los predicadores, así que lo voy a decir, ¿sí? Gracias por invitarme. Y bueno, las tres palabras, no me las voy a olvidar. Nosotros tenemos con mi esposa y mi familia una editorial que se llama Sembrar Ediciones Cristianas y pusimos tres premisas para que los libros sean realmente atractivos. La primera es escribir libros cortos, porque la gente compra libros gordos, como el libro gordo de Petete, y después los guarda y no los lee, ¿sí? Entonces escribimos libros cortos, 120, 140 páginas como máximo, algunos tienen 70, 80 páginas, ¿sí? Segundo, primero libros cortos. Segundo, libros que se entiendan. ¿Viste cuando lees 3, 4 páginas y decís, ¿qué dice acá? ¿Sí? No entendí nada, ¿sí? Y el tipo es famoso, pero vos no lo entendés. Bueno, yo no soy famoso y tampoco me entienden. No, me debieran entender. Bueno, y primero libros cortos, segundo libros sencillos y en tercer lugar, y esto es lo que más le gusta a la gente, libros a bajo costo. El libro más caro, que no es de mi autoría, que es un libro de un alemán que se lo traduje yo y nosotros lo editamos, cuesta 3.500 pesos, pero ese libro tiene 350 páginas. Los libros que son de mi autoría, el más caro creo que sale 3.000 pesos, 2.800, 3.000. Bien, lo que queremos, y hay libros de 1.600, de 1.900, qué sé yo. Lo que queremos es que pueda ser accesible a la gente, porque si no se transforma en algo que es para una élite, ¿sí? Y si no tenés dinero, te lo regalamos. Bueno, no te lo vas a creer. Pero es importante, muchachos y chicas, créanme que cuando estaba ahí atrás y le decía al director, me emociona ver tantos jóvenes aquí que son un semillero para compartir el evangelio a tanta gente. Cada uno de ustedes tiene en su vida la posibilidad de influenciar, vaya a saber a cuántos cientos o miles de personas. Y este tiempo que Dios les permite vivir aquí es el tiempo en donde ustedes están afilando el sable, preparando los cañones, armándose para que cuando llegue el momento que Dios empiece a obrar en sus vidas, influenciando a otros, ustedes estén de la mejor forma preparada. Pero eso depende de cada uno de ustedes. Nadie puede hacer nada por otro. Cada uno es responsable de su propia vida. Así que seguramente Dios tiene unos planes tremendamente grandes para tu vida, que vos no te das cuenta ahora, que vos pensás ser el gran líder. Y por ahí yo pensaba ser el gran líder y Dios me llevó a Breapozo, a Santiago del Estero, en medio del monte santiagueño. ¿Quién es santiagueño aquí? Levanta la mano. Muy bien, ¿conocen Breapozo? Breapozo en medio del monte, ¿sí? Y yo cuando me recibí, a los 22 años, me recibí de profesor y me recibí en el bachillerato de teología y me fui y dije, acá viene el gran misionero, el gran líder, y Dios me llevó en medio de campesinos, en medio del monte, y allí Dios estaba haciendo algo, ¿sí? Y después pasaron los años y se fundó la iglesia y luego había 5 extensiones de la iglesia ahí en Breapozo. Y ahora cuando voy, después de 30 años que hace que dejamos Breapozo, nuestro hijo mayor está de pastor en la misma iglesia donde él nació, ¿sí? Y él volvió a la obra misionera, hace 10 años que está allí, y yo voy y predico, y hay algunas viejitas todavía que están de la época que nosotros le predicamos el evangelio. ¿Cuánto Dios puede hacer en la vida de personas? Muchachos y chicas que estudiaron ahí, que fueron miembros de la iglesia, están de misioneros en otros lugares ahora. Así que la reproducción de encontrar a hombres y mujeres dispuestos a servir a Dios puede hacer una gran explosión en este mundo que se está perdiendo, en este mundo que está agonizando, en este mundo en donde todo está pata para arriba, ¿sí? Ahora, tengo unos minutos y quiero compartirles la palabra de Dios. No le voy a hablar de libros, ahí afuera están, porque si no se me va a ir todo el tiempo. Es hasta las 11 menos 5, ¿es así? 20 minutos, ¿vamos? Abran sus Biblias, por favor, en Salmo capítulo número 78. Y mientras buscan Salmo capítulo número 78, que es el salmo más largo de la Biblia después del 150, ¿sí? Algunos no lo sabían, sépanlo, ¿sí? El salmo más corto es el 117 y el salmo más largo es el 119.
Pero el más largo que le sigue al 119 es este salmo. Este salmo es un salmo de Asaf, que está contando la historia de Israel y cómo Dios hizo grandes maravillas y milagros en el pueblo de Dios, utilizando personas. Dios hace su obra utilizando personas. Por favor, mírenme, como dicen los maestros en primario y los profesores en secundario. Mírenme, Dios no hace la obra con una institución, con una organización, con un equipo. Dios hace la obra con personas. No importa cuál método vas a usar, Dios tiene métodos para todo. Lo que Dios quiere usar es personas. Yo soy pastor, por la gracia de Dios, hace ya 36 años, 34, 36 años. Y siempre le digo a los hermanos, en la iglesia el más importante es Jesucristo, porque es el Señor de la iglesia. Pero lo que le sigue, lo más importante que tiene una iglesia, no es su programa, no es su edificio, no es sus eventos. Lo más importante en la iglesia son las personas. Y en este instituto bíblico lo más importante son ustedes. ¿Verdad, director? Lo más importante son ustedes, porque son las personas que Dios está preparando. Y los profesores son los colaboradores con ustedes para que ustedes se formen de la mejor manera. Y en este salmo, Asaf está contando la historia del pueblo y los milagros, las cosas extraordinarias que Dios hizo. Pero te vas a encontrar con el texto número 9. Que es sobre el que vamos a meditar ahora. Dice, los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla. No guardaron el pacto de Dios, no quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que le había mostrado. Observa lo que dice el texto. Los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla. Avanzá en tu texto y por favor, abrí en ese mismo salmo, en el número 67, el versículo 67. Recordad que decía, los hijos de Efraín eran arqueros armados, pero el 67 dice, desechó Dios la tienda de José y no escogió la tribu de Efraín, sino que escogió la tribu de Judá, el monte de Sión, al cual amó. Edificó su santuario a manera de eminencia como la tierra que cimentó para siempre. Eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas. Detrás las paridas lo trajo para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Y los apacentó. David apacentó. Conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. Observa lo que dice. Los hijos de Efraín. El texto 67-68 dice, no eligió a los hijos de Efraín y eligió a David su siervo. Yo estoy seguro que cada uno de ustedes quiere de alguna manera ser mirado por Dios para la obra de Dios. Y aquí hay dos grupos de personas, los hijos de Efraín y David y sus valientes. ¿Por qué Dios elige a unos y no a otros? La clave está en lo que acabamos de leer, que ahora vamos a meditar. Pero estaba pensando yo en San Martín, ¿sí? Nuestro gran libertador. Él decía muchas máximas. Máximas son frases, que son frases extraordinarias, que enseñan grandes verdades. Y él tenía una frase que decía así, una máxima. Seamos libres. ¿Se acuerdan cómo sigue? Lo demás no importa, ¿sí? Está buenísima. Pero yo la parafraseo así, para los cristianos. ¿Qué es lo más importante? Para San Martín lo más importante es seamos libres, lo demás no importa. Y para nosotros, ¿qué es lo más importante? Podría ser lo más importante conocer la Biblia, está bueno. Podría ser lo más importante formar parte de un equipo bueno para hacer la obra. Es importante, es bueno. Pero a mí me parece que nosotros debiéramos tener la máxima de San Pablo. Agrademos a Dios, lo demás no importa. Te la digo de nuevo. San Pablo en Gálatas decía, si yo tratara de agradar a los hombres no sería siervo de Cristo. Yo me comprometo, dice San Pablo, a buscar ser aprobado por Dios. ¿Se acuerdan cuando Jesús fue bautizado? Se abrió el cielo y una voz del cielo dijo, este es mi Hijo amado, en él me agrado, en él tengo complacencia. Y lo primero y lo único que debiéramos buscar en nuestra vida es que Dios nos apruebe. Podemos ser aprobados por los profesores, podemos ser aprobados por el pastor, por la iglesia, por el equipo, por la institución. Pero si Dios no nos aprueba, estamos en problemas. Y la aprobación de Dios tiene que ver
con esa relación que yo tengo de intimidad con Él. Y si yo te preguntara en esta mañana, ¿sos aprobado por Dios? Y una vez un muchacho le preguntaron esto y él contestó, y Dios lo sabe. Y entonces el pastor le dijo, y vos también. Debemos buscar agradar a Dios. Miren lo que pasó con este grupo de personas. Los hijos de Efraín, lean el texto 9. Los hijos de Efraín, arqueros armados. Miren las 3 características que tenían estos hombres. Eran los hijos de Efraín. ¿Se acuerdan quién era Efraín? Efraín era hijo de ¿quién? De José. Y José era hijo de Jacob. Y Jacob era hijo de Isaac. Isaac era hijo de Abraham. Los tipos eran tataranietos de ¿quién? De Abraham. Tenían abolengo, tenían estirpe, tenían un apellido importante. Y yo no sé cuál es tu apellido, ¿sí? Pero a veces pertenecer a una familia importante puede ser un gran privilegio, pero puede ser una gran trampa. Hace unos años atrás, un pastor me pidió que aconseje a sus 2 hijos que querían salir a la obra misionera, y este pastor era famoso porque su padre era otro pastor muy famoso, mucho más famoso que él, conocido internacionalmente, y me dijo, quiero que aconsejes a mis hijos. Entonces yo llamé a uno primero, después llamé al otro, y a los 2 le dije lo mismo. Mirá, vos tenés un apellido importante. Sí, me dijo, gracias a Dios. Bueno, le digo, tenés 2 opciones. Podés pararte sobre el apellido para sentirte alto, o podés pararte debajo del apellido para sostenerlo. Depende de vos. Si te parás arriba del apellido, ¿sabés qué va a pasar? Vas a hundir el apellido y te vas a hundir vos. Pero si te parás debajo y sos un siervo que sostenés la honra de tu padre y de tu abuelo, lo vas a elevar y vos también te vas a elevar. Estos muchachos eran los hijos de Efraín, eran los nietos de Jacob, los nietos de Abraham. Pero sin embargo, estos no fueron elegidos. Y yo no sé qué característica es tu vida, si tenés apellido o no tenés, pero estos tenían apellido, pero además tenían algo más. Dice, los hijos de Efraín, dice arqueros. Saben que especialmente en el medioevo, se dividían en 3 los grupos sociales. Estaban los religiosos, que representaban a la iglesia oficial, la iglesia católica tenía un poder, tiene ahora, pero no el mismo que en esa época, gobernaba el mundo, así que todo el mundo quería ser religioso, quería estudiar para sacerdote. Y después estaba la segunda profesión, que eran los militares, que eran los guerreros. Esa era una profesión bien paga. Y después estaban los campesinos. Ser campesino era el vulgo, los demás. Ser guerrero era una posición social importantísima, más importante que los religiosos, porque los religiosos tenían que vivir encerrados allí y estos otros andaban y hacían las suyas. Así que tenían, además de tener apellido, los hijos de Efraín tenían profesión, eran guerreros. Y está bueno tener una profesión. Y yo hoy hablando con los chicos de 4º año, ¿están aquí los de 4º? ¿Dónde están? Dirían los santiagueños, son unos cuantitos, ¿sí? Bien, les decía a los chicos de 4º, es importante prepararse. Si vos tenés posibilidad de estudiar en la universidad, tenés que estudiar, porque estudiar te permite tener una herramienta, una acreditación académica, es una herramienta que en algún momento podés usarla. Y por eso es importante prepararse. Pero tener acreditación académica, tener un título, dígame licenciado, ¿sí?, no significa mucho, porque estos eran los hijos de Efraín con apellido y con profesión, pero sin embargo no fueron seleccionados para la obra de Dios. Dice, los hijos de Efraín, arqueros, y dice armados, tenían las armas. ¿Y saben quiénes tenían armas? Los que tenían posición económica buena, porque un arma era algo muy costoso. Ahora cualquiera va y se compra un arma, ¿verdad? En esa época no. Si tenías armas, eras porque eras una persona con buena posición económica. Y quizás vos tengas una buena posición económica. No sé
¿cuántos de ustedes tienen a sus padres que no tienen problemas económicos y no hay problemas, les pagan la cuota y espero que aprovechen ese tiempo, ¿sí? Quizás a futuro tengas buena posición económica. Es bueno tener un auto, tener tu celu, a ver si lo tengo por aquí, ¿sí? El otro día estaba predicando con el celu y no me di cuenta yo, y estaba predicando en el pueblo de Brea Pozo, y cuando termino de predicar viene un nene de unos 8 o 9 años, sí, 9, 10 tendría, y me dice, disculpe, Pedro, ¿me puede prestar su celular? Sí, le digo, toma. Tengo un iPhone en la mano, me dice el chiquito. Y yo digo, ¿por qué? Y la primera vez me dice, bueno, digo, te saco una foto, ¿qué querés que no te lo puedo regalar? Porque es lo único que tengo. Pero a veces creemos nosotros que tener algo nos hace ser importantes. Mirá, tener apellido no te hace importante. Tener profesión no te hace importante. Tener bienes no te hace importante. Lo que te hace importante para Dios es ser aprobado por Él. Estos hombres, los hijos de Efraín, no fueron aprobados por Dios. ¿Saben por qué? Dice el texto que no guardaron el pacto. Ellos faltaron a su compromiso. Un pacto se hace entre dos. Y en el Antiguo Testamento Dios hacía pactos con el pueblo de Israel y les decía, yo voy a hacer esto con ustedes, pero ustedes tienen que ser obedientes a mi palabra. Y ellos no fueron obedientes. Y nosotros podemos a veces aparentar obediencia, pero no ser obedientes de nuestro corazón y decirle a Dios, Señor, yo quiero obedecerte, me cuesta, me es difícil. Porque hay algunos peregrinos por ahí que dicen, ay, obedecer a Dios a mí me encanta, es mi pasión. La verdad que obedecer es renunciar a nosotros. Y nos cuesta, muchachos y chicas, a mí con 62 años, después de 30 y tantos años de misionero, casi 40, me cuesta obedecer a Dios. Al Señor Jesús le costó. ¿Se acuerdan la última noche? Dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Padre, si es posible que no vaya a la cruz, pero yo quiero hacer tu voluntad. Y cuando te cuesta obedecer a Dios, tenés que declararle a Dios y decirle, Señor, la verdad que me gustaría no obedecerte, pero yo sé que lo mejor es obedecerte. Y te voy a obedecer aunque me cueste, aunque me duela, aunque llore, aunque sufra, voy a hacer tu voluntad. Estos muchachos no guardaron el pacto, no cumplieron con su parte. Tu parte en este tiempo es estudiar, es obedecer ciertas normas que te ayudan. Es honrar a tus padres, obedecerles, es sujetarte a los ancianos, pastores de la iglesia, es ser un buen ciudadano, es ser un buen estudiante. Esa es tu parte. Y si querés ser un gran siervo de Dios, tenés que olvidarte del gran. Tenés que pedir a Dios ser un siervo de Dios. Porque el que se humilla será ensalzado y el que se enaltece será humillado. Y estos muchachos no guardaron el pacto, pero además no anduvieron en su ley, dice. Ellos faltaron a la obediencia, hicieron lo que ellos querían y no lo que ellos debían hacer. Ahora a fin de año va a salir un libro, de paso les voy a mandar un chivo, un libro que se llama Contradicciones Interiores. La lucha en que tenemos todos entre lo que queremos y lo que debemos hacer. Siempre vamos a estar en esa lucha, pero debemos decirle al Señor, Señor, yo quisiera no hacerlo, pero sé que lo tengo que hacer. O Señor, yo quisiera hacerlo, pero sé que no lo debo hacer. Señor, lo que más me importa es que tú te agrades de mí. Así que estos no fueron aceptados porque faltaron a su compromiso, faltaron a la obediencia y además les faltó la memoria. Dice, no recordaron sus obras, se olvidaron de los favores que Dios le había hecho. ¿Se acuerdan del Salmo 103? Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser tu santo nombre, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Y yo quiero animarte, algo que le enseñamos a nuestros hijos. Agarrá una papeleta y anotá los favores y misericordias que Dios ha hecho en tu vida. ¿Cuántas cosas Dios te ha dado? ¿Cuántas cosas Dios te da actualmente? Además de la salud, de la vida, de la juventud, la posibilidad de venir aquí, tu familia, tus profesores, la gente que te quiere, la posibilidad que tenés de ser una persona racionalmente normal, espero que lo seas, ¿sí? Y que Dios quiere llenar tu corazón. Todas esas son bendiciones de Dios. No lo olvides nunca.
Yo no me puedo olvidar de dónde Dios me sacó el día que conocí a Cristo. No me puedo olvidar de cómo Dios me dio oportunidades de prepararme, de estudiar. No me puedo olvidar de los profesores que tuve, extraordinarios, muchos de ellos. Saben, esos son bendiciones de Dios. Y estos muchachos no guardaron eso. Y creo que ya estamos terminando. Déjenme decirle por qué David sí fue aprobado. Dice el texto, desechó la tienda de José y no escogió la tribu de Efraín, sino que escogió la tribu de Judá. Y dice el texto que eligió a David su siervo. Y lo tomó de las majadas de las ovejas. Era un muchacho que no tenía apellido, era el hijo de Isaí. A Isaí no lo conocía nadie, ahora lo conocemos. David era un muchacho pobre, tenía que cuidar ovejas, que eran ovejas ajenas. David era un muchacho que no tenía armas. Cuando peleó contra Goliat, ¿se acuerdan qué arma usó? No tenía una espada, una honda. Dios usa lo que tenemos. Así que este muchacho, Dios lo eligió. Y uno se pregunta, ¿por qué a David? David tenía algo muy importante, y con esto quiero cerrar. David, a veces pregunto yo a los jóvenes cuando en los campamentos, ¿David fue un hombre íntegro, sí o no? Y cuando les pido que contesten, la mayoría dice que no y la minoría dice que sí. Y ahí les pregunto, ¿fue íntegro, sí o no? ¿Saben una cosa? Nunca confundas integridad con impecabilidad. Nadie es impecable. El único que dijo, ¿quién me redarguye de pecados? Fue Jesucristo. Él fue perfecto siempre, pero nosotros no somos impecables. Nuestra naturaleza pecaminosa estará con nosotros hasta que Jesucristo nos lleve y nos transforme. Pero sí podemos ser íntegros. ¿Y saben qué es íntegro? Íntegro viene de la palabra entero. Entero para Dios. Que cuando nos equivocamos seamos capaces de reconocer que nos equivocamos, pedir perdón y apartarnos, porque el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. David tenía esa gracia de saber quién era y reconocerse frente a Dios. Cuando dice en el Salmo, ten piedad de mí, oh Dios, ¿se acuerdan? El Salmo 51 y el Salmo 32, mi pecado te declaré, no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la maldad de mi pecado. David era un hombre que se equivocó un montón de veces, como todos. Pero David pudo reconocerse a sí mismo como un hombre que estaba en falta. Y yo quiero en esta mañana decirte, no vivas pensando que tenés que agradar a los demás y mostrarle un personaje pluscuamperfecto. Porque no lo sos, porque no lo soy. Yo soy un tipo común y corriente. Y no importa cuántos años de pastor o de misionero o de escritor tenga, sigo teniendo esa debilidad de ser un hombre como todos los demás. Lo que quiero y procuro delante de Dios es decirle a Dios, Señor, aquí estoy, así como soy. Y yo quisiera que cada día trabajes en mi corazón y me muestres, como dice el Salmo 139, examíname, oh Dios, y muéstrame si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Cuando yo tenía 17, 18 años, me encerraba en mi habitación y me arrodillaba y decía, Señor, yo quiero ser un hombre que te agrade. Y lo que más quiero, Señor, es que pueda hacer lo que vos querés que yo haga. Y yo me imaginaba el gran Luis Palau. Y Dios me llevó al monte, al medio del campo. Y no importa dónde, el lugar no es importante. No es importante a dónde vayas, lo importante es quién te lleva. ¿Me escuchaste? De nuevo, no es importante a qué lugar vas a ir a ministrar, a misionar. Lo importante es que Dios te lleve, porque si Dios está con vos, está todo bien. El problema es si, como los hijos de Efraín, crees que por tu apellido, por tu profesión o por tus posesiones, Dios te está mirando de manera especial. No es así. Este muchacho llamado David, nadie lo conocía. Cuidaba ovejas y ni siquiera tenía el celu para hacerse una selfie. Y no lo podía poner en las redes. Nadie se enteraba, pero Dios sí se enteraba. ¿Y sabes una cosa? Vos que estás en primer año, en segundo, en tercero o saliendo ya en cuarto, Dios sí sabe de vos. Y Dios sí te tiene en cuenta.
como a David. Vamos a inclinar nuestra cabeza y vamos a decirle al Señor, Señor, lo que más me importa, y quiero que lo que más me importe en el resto de mi vida sea que vos me apruebes, sea poder agradarte a vos, Señor, para que todo lo que me rodea no me entretenga, sino que lo que más pueda buscar es que vos me apruebes. Querido Dios que estás en los cielos, gracias por esta mañana, gracias por este grupo de jóvenes. Yo quiero rogarte, Señor, que a cada uno de ellos tu bendición esté sobre sus vidas. Que hables a sus corazones como estás hablando a mi corazón, para que te busque cada día con pasión, con desesperación, deseando que vos me apruebes, Señor. Bendecílos, Padre, bendecí sus familias, bendecí su futuro. Ayúdales para que se preparen de la mejor forma. Bendecí también a los profesores, a todo el equipo misionero aquí. Y gracias por esta oportunidad que le das a tantos hermanos de servirte, ayudando a estos jóvenes a prepararse. Recibe, Señor, toda la gloria y la honra. Te la ofrecemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Muchas gracias.